Si algo me sucede, los hago responsables. Personero de Ocaña lanza grave advertencia a Petro y Benedetti tras señalamientos públicos. Una fuerte tormenta política sacude el panorama institucional colombiano, tras la grave denuncia pública del personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, quien ha acusado directamente al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, de poner en riesgo su vida con declaraciones públicas que, según él, lo estigmatizan y lo dejan en una posición de altísima vulnerabilidad frente a los actores armados que operan en la región del Catatumbo, uno de los territorios más golpeados por la violencia y el conflicto armado en el país. En una entrevista concedida a la revista Semana, Bohórquez rompió el silencio y respondió de forma contundente a los señalamientos de los altos funcionarios del Gobierno nacional. Lo que comenzó como un intercambio de posturas sobre la pertinencia del decreto de conmoción interior en el Catatumbo, rápidamente escaló a una confrontación pública con consecuencias que, según el personero, podrían ser letales. Todo comenzó con un trino, la mecha que encendió la controversia. El detonante de este enfrentamiento fue un trino publicado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien desde su cuenta de X, antes Twitter, se dirigió directamente al personero Bohórquez diciendo: Señor personero de Ocaña @JorgeArmando04, negar la efectividad del decreto de conmoción interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras fuerzas militares. Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país. Un mensaje tan directo y acusador no pasó desapercibido. Aunque Benedetti intentó luego matizar su declaración con un segundo mensaje en el que decía respetar la labor de los personeros del país, la estigmatización ya estaba hecha. Desde el gobierno respaldamos su gestión en todo el país. Pero si pedimos la colaboración del personero de Ocaña porque está en riesgo la vida de miles de personas en el Catatumbo y el desplazamiento masivo en la región. Estas afirmaciones, en una zona tan sensible como el Catatumbo, donde abundan grupos ilegales y estructuras criminales, pusieron al personero en la mira. Y aunque el ministro no lo acusó directamente de pertenecer a grupo armado alguno, la insinuación fue evidente para muchos, y extremadamente peligrosa según el propio funcionario local. Petro agrava la situación, ¿a quién le trabaja el personero? La controversia no terminó ahí. Días después, durante una reunión del Consejo de Ministros televisada a nivel nacional, el presidente Gustavo Petro avivó la llama con declaraciones aún más fuertes, que generaron una nueva ola de indignación. El presidente, al abordar el tema del decreto de conmoción interior en Catatumbo y la posible revocatoria del mismo, dijo: Mientras tanto nosotros estamos pasando afugias con el déficit fiscal, recortando gasto, aplazando gasto. Si se les ocurre tumbar el decreto de conmoción, pues nos toca paralizar el ejército de Catatumbo, que es lo que quiere el personero de Ocaña. Y luego continuó con una afirmación que muchos interpretaron como una acusación solapada. ¿Por qué quiere el personero de Ocaña que se caiga la conmoción interior? Pues eso, para que se emborrache de alegría el ELN. No tendríamos cómo financiar al ejército, a detenerlo. Uno a veces se pregunta, ¿y a quién le trabajan? Estas palabras, pronunciadas por el jefe de Estado, generaron un escándalo político sin precedentes, ya que colocaban al funcionario local en una posición pública de sospecha, y lo relacionaban indirectamente con uno de los grupos armados ilegales más peligrosos del país, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La respuesta de Jorge Bohórquez: no soy insurgente. He sido víctima del conflicto. El personero no se quedó en silencio. Desde la ciudad de Ocaña, Jorge Bohórquez se pronunció públicamente a través de diversos medios de comunicación para rechazar, con vehemencia, los señalamientos tanto del presidente como del ministro. En entrevista con Semana, afirmó: dejar claro que inicialmente yo no hago parte de ninguna estructura armada, ni mucho menos de la insurgencia. Quiero también informarles que yo fui secuestrado el año anterior por un grupo armado y que a raíz de todas esas situaciones de amenazas y demás, la medida de emergencia que la Unidad Nacional de Protección tuvo conmigo fue asignarme un esquema de protección en menos de 3 días. Este dato es crucial. Lejos de ser un colaborador de la insurgencia, Bohórquez ha sido víctima directa del conflicto armado en la región. Su secuestro, sus denuncias ante las autoridades y el esquema de seguridad con el que cuenta son evidencia de que su vida ha estado en peligro constante por su labor institucional. Agregó además con tono firme: obviamente hago responsable al señor ministro y al señor presidente de lo que a mí me ocurra o a algún miembro de mi familia. Es una situación compleja, es un territorio difícil,
donde uno no puede decir A o B porque a muchos actores armados les molesta. Un territorio minado por la violencia, el contexto del Catatumbo. Para entender la gravedad del asunto, es necesario comprender el contexto en el que se encuentra la región del Catatumbo. Esta zona, ubicada al norte del departamento de Norte de Santander, ha sido históricamente un epicentro del conflicto armado colombiano. Allí confluyen diversas estructuras criminales, guerrillas, disidencias, carteles del narcotráfico y bandas dedicadas a la minería ilegal, el tráfico de armas y el contrabando. En medio de este caos, los líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos enfrentan altísimos niveles de riesgo. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el Catatumbo es una de las regiones con mayor número de alertas tempranas por amenazas, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y reclutamiento de menores. En este contexto, una declaración pública desde el gobierno que señale a un funcionario local de tener presuntos nexos con la insurgencia, puede convertirse en una condena de muerte. La independencia de los personeros, una institución en peligro. La figura del personero municipal representa al Ministerio Público en cada municipio del país. Es un funcionario que, entre otras funciones, debe velar por los derechos humanos, hacer control disciplinario sobre funcionarios públicos locales y monitorear la legalidad de la acción del Estado en su territorio. Por tanto, su independencia es clave para el equilibrio institucional. Cuando un personero es públicamente estigmatizado desde el alto gobierno, se debilita la autonomía del Ministerio Público y se corre el riesgo de cooptar o intimidar esta función vital para la democracia local. El clamor por una retractación. En sus declaraciones a los medios, Boórquez ha insistido en que el presidente Petro y el ministro Benedetti deberían retractarse públicamente de sus declaraciones, por el bien de su seguridad y de su familia, pero también por la salud de la democracia y el respeto institucional. Yo respeto al presidente. Es el jefe del Estado. Pero creo que se equivocó conmigo. Lo mínimo que pueden hacer es corregir esas afirmaciones tan peligrosas. Yo no quiero convertirme en otra estadística de líderes sociales asesinados en este país. ¿El silencio del gobierno, estrategia o indiferencia? Hasta el momento ni el presidente ni el ministro han respondido directamente a la petición de retractación de Jorge Boórquez. El silencio oficial ha sido interpretado de diferentes maneras. Para algunos, es una estrategia de contención de daños. Para otros, es simple indiferencia ante una denuncia que debería alarmar a todo el país. Mientras tanto, en Ocaña, el personero continúa ejerciendo sus funciones, rodeado de un esquema de seguridad, pero también de incertidumbre, miedo y vigilancia constante. Conclusión: una democracia no puede construirse con estigmatización. El caso del personero de Ocaña no es menor. Es una muestra de cómo el poder político puede, con una sola frase, poner en riesgo la vida de quienes se supone que debe proteger. Es también un llamado a repensar la manera en la que se ejerce el poder desde el centro del país hacia las regiones más golpeadas por la violencia. ¿Es legítimo el desacuerdo político? Por supuesto. ¿Es válido el debate sobre la eficacia o no de la conmoción interior? Claro que sí. Pero cuando ese debate se convierte en acusación, y esa acusación proviene del más alto nivel del Estado, el límite entre el disenso democrático y la persecución personal se vuelve peligrosamente difuso. ¿Qué opinas tú sobre esta situación? ¿Crees que el personero tiene razón en pedir una retractación? ¿Fue imprudente el presidente al sugerir vínculos con grupos insurgentes? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tu comentario aquí abajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, Voces del Poder, para más análisis y denuncias sobre lo que realmente ocurre en el corazón del poder colombiano.